estaremos hablando de un tema que es muy particular y es cómo afectan las finanzas a las relaciones de pareja. Como bien se dijo en la introducción del programa, el 69% de las parejas tienen problemas de este tema. Y cuando hay fricción por el tema del dinero, por el tema de las finanzas, al final se llega a la separación, ya que es la segunda causa de divorcios, amén, de la infidelidad. Para ello tenemos un invitado muy especial, especialista en esta materia, Jinsop Echeverría. Muchísimas gracias, Jinsop, por venir, por acompañarnos. Nos dará herramientas y unos consejos muy prácticos para que nosotros tengamos una relación estable, cordial y aprendamos a cómo llevar este tema a feliz término con nuestra pareja. Bienvenido, Jinsop. Gracias, pastora, la verdad, para mí es un privilegio siempre poder estar aquí y que me invites. Gracias. Jinsop, ¿sabes qué? Lo que decíamos, ¿no? Que es la segunda causa de divorcio. Imagínate cuán problemático es. Te quiero muchísimo, pero cuando ya tenemos roces en la finanza, pues ya el amor no es tanto, ¿no? ¿Cómo crees tú que se pueda tener una buena relación en este tema? Que no haya tanta fricción. Pues mira, yo partiría de la comunicación. Creo que es crucial tener buena comunicación, ser honestos a la hora de lo que comunicas y partiendo de esa comunicación pues ya tienes un poco la información clara y ahora sí, ¿cómo vamos a gestionar eso? Pero ¿qué pasa? Ya me ha pasado mucho tiempo, ¿no? De que mi pareja no sabe cuánto yo gano. O sea, es un nivel de decir, no tiene ni idea ni de cuánto gano, ni de qué genero, ni de dónde, ni de cómo. Y claro, cuando desconoces eso, pues al final aprendes y dices, creo que el punto de partida que hoy entiendo es comunicación, sinceridad y tener claro los dos todo. Ese es un punto importantísimo lo que acabas de decir, que es cuando la comunicación no es honesta y sincera, allí comienzan realmente los problemas. ¿Cómo es posible que una pareja ya casada, ya que se supone que cuando te casas haces un proyecto de vida a largo plazo, porque ya viene comprarte una casa, tener hijos, hacer una reserva para retirarte el día de mañana, para las eventualidades de una enfermedad y todo, y resulta que uno de los dos no sabe cuánto gana, cómo se puede proyectar allí eh, eh, eso, lo del proyecto de vida? ¿Cómo lo puedes hacer si no hay sinceridad ni honestidad? Pues ya el plan va mal, Definitivamente. porque no se sabe desde qué punto se está partiendo. Es una incertidumbre. Sí, pero ¿cómo se logra ser honesto? Porque no vas a llegar a ninguna parte. ¿Cómo puedes proyectarte entonces algo a largo plazo con tu pareja si no estás siendo honesto? Es imposible, es muy complicado y muchas veces la falta de honestidad no viene desde el punto de hacer daño a la otra pareja, sino desde quizás no le quiero transmitir los problemas para que no se agobie. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo decía, yo tengo la capacidad de producir, de ir haciendo más cosas, pero cuando va bien, quizás no es tan complicado. El problema es cuando empiezan a ir las cosas mal. La otra persona no lo sabe. Y cuando te quieres dar cuenta y se lo quieres transmitir, ya es difícil porque posiblemente estés metido en unos berenjenales que ni te imaginas. Que le pasa a muchas Pero personas. allí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Una cosa es que tú no la quieres preocupar, ¿verdad? Porque, bueno, los negocios o van bien y se lo comunicas o van mal y no la Sí. haces preocupar. Muy bien, perfecto, lo entendí muy bien. Pero cuando decimos, bueno, vamos a sentarnos porque hay que hacer un proyecto a largo plazo. ¿Qué significa esto? Nos casamos y todo el mundo quiere tener una propiedad, una casa, un piso, y luego se supone que vamos a tener hijos. Y se supone que para eso debes también hacer un formato de ahorros o para las vacaciones o para tu retiro el día de mañana. Pero ¿cómo vas a estructurar un presupuesto si yo no sé cuánto tú estás ganando y cuánto vamos a meter Sí, sí. en el bien común? Sí, ya eso por allí no Es muy funciona. complicado. Por eso parte de lo que estamos diciendo un poco ahora, de esa honestidad y sobre todo de entender, siempre y cuando sientas que esa pareja es para toda la vida,
tienes que hacer un proyecto a largo plazo. Eso es. Porque el problema que tienen muchas personas es que van en el día a día, como que vamos resolviendo, vamos haciendo esto, pero no existe una proyección, no hay una claridad hacia dónde se va. Y muchas veces lo hemos escuchado, si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste y posiblemente no te guste, y es lo que le pasa a muchos. Pero cuando tú dices, por ejemplo, queremos llegar hasta aquí, nos gustaría tener 2 hijos, esos 2 hijos nos gustaría que vayan a la universidad, nos gustaría estas vacaciones, entonces tú empiezas a proyectarte y ya haces un plan. Pero la mayoría de gente es que no sabe ni a dónde va, entonces va solucionando el día a día, y el día a día tiene muchas eventualidades, las eventualidades generan emociones muy altas de preocupación, de agobio, esas emociones generan que no pienses con claridad, entonces las decisiones que tomas van basadas en una emoción y no una razón, entonces te sigues metiendo en un berenjenal, y cuando dices, madre mía, ¿por qué me pasa todo esto? Muchas veces es por esa falta, partiendo desde la honestidad, comunicación y planificación, que nadie nos ha enseñado, partimos de eso. Y al nadie habernos enseñado, pues quizá pensamos que no hace falta, y sí, hace falta muchas cosas que lamentablemente en el colegio, en el instituto, no nos enseñan, pero son cruciales para tener una vida sana. Bueno, pero para eso tenemos el experto hoy. Hoy vamos a dar unos tips muy interesantes para que puedan cambiar. Exactamente. Para eso tenemos el experto hoy, para lograr solventar eso de que debemos ser honestos si queremos llegar a feliz término o alcanzar aquellas metas que nos hemos trazado en el momento que nos casamos, que estamos haciendo el proyecto de vida y a largo plazo. 100%. Bien, cuando tú estás hablando, por ejemplo, de la honestidad y todo esto, ¿qué crees tú que funciona para nosotros llegar a tener como una bolsa para comprar una vivienda o para solventar todos los gastos o para llegar a hacer esto de la universidad de los niños? O imagínate que de repente hay una eventualidad, una enfermedad grave, Sí. y no tenemos ese proyecto. ¿Cómo crees tú que se puede hacer paso a paso? Pues mira, el primer paso yo lo recomiendo, existen y lo podéis ver en muchos vídeos, muchos libros, planificaciones del 10%, del 30%, del 15%, y todas esas están bien, no hay ninguna que digas es mejor o es peor. Al final se resumen en cuál te sirve para ti. Pero todas esas parten de un principio, que se lo digo yo, empieza con lo poco que puedas. ¿A qué me refiero? Yo a las personas les recomiendo que separen un 10% de su ingreso. ¿Vale? Un 10% que va a servir para empezar a planificar futuro. Y muchas personas me dicen, Jinso, si yo gasto 1.000 euros al mes y gano 900, ¿no? Y les va a pasar al 90% posiblemente de las personas que nos están escuchando. Y le digo, hazlo y vas a ver lo que sucede. ¿Por qué les digo esto? El universo, Dios, en lo que crea la gente, es tan sabio que te da lo que necesitas. Y lo podéis comprobar con ejemplos cercanos. Por ejemplo, hay personas que no llegan a fin de mes y se les estropea el móvil y suceden cosas que vuelven a conseguir otro móvil. Se les estropea, no van a fin de mes, van justos, se les estropea el auto y consiguen que se solucione. ¿Por qué sucede eso? Porque al final vas a lograr lo que te propones. Entonces, cuando tú vas al mes, pues vas logrando. Pero cuando tú tienes la capacidad, y esto es disciplina, de separar un 10%, es decir, de 1.000 euros, separo 100, posiblemente tu mente está diciendo, pero es que con 900 no voy a llegar. No pasa nada. Aunque sea, minimiza la comida, un día come, mañana no, pero van a pasar cosas en tu vida que se van a llegar a producir esos 100, ¿vale? Hay que trabajar, ojo, no va a decir, vale, consigo separar los 100, estoy aquí en casa esperando a que lleguen, no, ¿vale? Hay que trabajar, pero sucede. Entonces, cuando tú empiezas por eso, que a lo mejor 100 no, empieza por 30, por 50, tu mente ya entiende que está separando una pequeña cantidad para una planificación. Y empiezan a suceder, que esto lo digo, al final son leyes universales que existen, que creas o no, existen. Lo que siempre digo es, ponlas a prueba para ver si funciona. Entonces, cuando empiezas a separar un 10%, ya lo otro, tienes que buscar la manera también de ingresar más. Que muchas veces nos acomodamos en el sueldo fijo, que hoy es lo más peligroso que, desde mi punto de vista, tener un sueldo solo. O sea, hay que tener más fuentes de ingreso, aunque sea vender algo, comprar, buscar la manera siempre de generar más ingresos.
Entonces ya vas separando el 10% y vas guardando. Y ese 10% te va a servir de fondo, lo que tú has dicho, Pastora, de imprevistos, de emergencias, pero luego le vamos a dar una finalidad, porque el universo es muy sabio y dice, si tiene un fondo ahí para algo, va a pasar algo. Pero si ya le das una finalidad de meterlo quizá en un fondo de inversión para ahorrar, para proyectarte una casa, ya tiene una finalidad. El universo lo entiende, pero si tú dices, no estoy ahorrando por si me pasa algo, ¿qué va a decir el universo? Sí. Pues que le pase algo. Y se le rompieron las gafas o se le dañó el móvil. Entonces, hay que ir. Pero el punto de partida, que siempre diría yo, es empieza a separar un 10%. Y de verdad. Y aquí entra otro tips que os quiero dar, y es que muchas veces lo conseguimos separar. Ok, ya lo conseguimos, 10%, 10%, 10%, y nos tenta decir, ¿será que cojo de ahí porque no llega este fin de mes? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que lo pongan en una cuenta donde haya cotitulares, personas de confianza. En mi caso, por ejemplo, yo pongo a mi hermano y a mi padre. Entonces, cuando me tiende a coger ese dinero, tengo que argumentarle a mi hermano sabe para qué es ese objetivo, entonces me va a decir, búscate la vida, es otra cosa. No tengo su firma. Pero imagínate que le convenzco, le digo, venga, que te invito a comer, tal, y ya está. El segundo filtro es mi padre. Y mi padre va a decir, no, búscate la vida. Entonces, claro, cuando tienes impedimentos, te ayuda a que no te lo gastes. Es como el que tiene una chocolatina ahí, pues se la va a comer. Sí. Pero si está alguien que la custodia y te dice no, pues te ayuda. Entonces, buscar esa manera de que ese 10% esté custodiado y no tengáis facilidad. Porque es muy fácil caer en la tentación de decir, no, yo fin de mes ha surgido algo, voy a tirar de eso. Entonces, con eso consigues que sí se vaya creciendo esa primera bolsa. Sabes que cuando hablas del 10%, que ciertamente no es fácil para las personas que no tienen ya ese hábito, sí. Porque al final es un hábito que debes crear. Sí, sí, sí. Cuando las personas no tienen ese hábito, tú en una charla que diste, porque Ginsop da talleres de para cómo mejorar las finanzas y cómo paso a paso las personas pueden llegar a tener el hábito de ahorrar y de comprarse una casa. Aquellas personas que dicen, yo añoro una casa y se la estoy pidiendo a Dios. Sí, Dios te da la estrategia, pero debes hacer el trabajo. Entonces, tú pusiste en un ejemplo una cajita que parece algo insignificante, una cajita donde las personas colocaban el recibo de los pagos tontos. ¿A qué se refiere? Bueno, que un día se entra a un café y toman el café, el recibito. Pasaron a comprar el periódico, el recibo. Pasaron cualquier cosa, el recibo. Y al final de mes, saca la cuenta. Tal cual. Y ahí tienes el 10%. Sí, el ejercicio que explica Pastora es un ejercicio que hacemos en los talleres y es tan simple como tener una cajita de zapatos, de lo que sea, donde vas a guardar todos los recibos o si lo pagas en efectivo, lo escribes, me invento, tomas un café, 2 euros y lo escribes. Porque al final del mes te das cuenta que tienes muchísimas fugas de divisas, se llama, que es que se va el dinero. Entonces a lo mejor tú te das cuenta a fin de mes y dices, madre mía, me gasto 60 euros en cafés. Pues a lo mejor te conviene comprarte un termo, hacerte en casa el café y por la mañana sales con el café y te acabas de ahorrar a lo mejor 50. Y ya son 50 que antes te gastabas en café que hoy puedes emplear a planificar futuro. Y así un montón, la gente se da cuenta y dice, madre mía, me gasto como 30 euros en taxis. ¿Y por qué coges taxis? Porque voy con la hora pillada, ¿ok? Pues sal antes, coge transporte público y ya son 30 euros que hoy puedes emplear para planificación de futuro. Pero sí, la caja te da muchísimas sí. estrategias que no veías antes. Sí, eso me pareció genial porque estuve como invitada a uno de sus talleres y me pareció que todos los tips que dio fueron innovadores porque ciertamente uno no se da cuenta, uno no se percata del día a día de cómo se le va el dinero sin notarlo. Por ejemplo, el ejemplo de Pastora, ¿no? Pastora hacía un gran trabajo sobre una venta de un inmueble grande, tenía una comisión importante y quizás a lo mejor ahí aparece un poco el ego y dice, no, si lo he ganado yo, pues la voy a invertir yo. Pero es más inteligente decir, si Miguel tiene la capacidad inteligente de ver dónde invertir, pues vamos a hacerlo así y hoy es un testimonio real de decir, se puede y gracias a eso
Por eso la recomendación siempre es trabajen en equipo y vean qué roles de cada uno. Sobre todo, quiero darles aquí un aporte. Mujeres o hombres, si están casadas con emprendedores. Los emprendedores somos unos locos que a veces estamos aquí, a veces estamos aquí, a veces estamos aquí. Y a veces tenemos una pareja quizá más estable que nos ayuda a organizar todo, a mantener todo tal, porque el emprendedor, pues, un poco como Pastora, pues hoy gana una super comisión y luego a lo mejor no y tal, pero cuando se gana eso, si lo inviertes bien, puedes ir creando futuro. Eso es. Y reconocer la capacidad de cada quien, no competir. Sí. Eso es. Porque cuando compites, una casa dividida contra sí misma no prospera. Entonces, cuando tú te unes y realmente valoras el tiempo, el esfuerzo y el talento que tiene el otro, pues no compitas. Todo lo contrario, únete a ese esfuerzo porque al final es para la familia. 100%. Y al final ni siquiera es tanto para la familia, sino para nosotros dos. Sí. Porque fíjate que Miguel y yo vivimos ahora solos, ¿no? Porque las niñas, cada quien hizo su vida. Buenos días, tengo 2 preguntas. ¿Cómo dividir los gastos del hogar y las responsabilidades financieras en pareja? ¿Estás de acuerdo en tener cuentas bancarias conjuntas o separadas con tu pareja? ¿Y por qué? Esto es muy Esto ya van ahí a... Excelente pregunta. Muchísimas gracias por hacer esa pregunta. No veo aquí quién la hizo, pero de verdad que muchísimas gracias. Se lo agradecemos. Pues mira, la primera de cómo dividir los gastos del hogar y las responsabilidades de la pareja, ya lo hemos hablado un poco los roles, ¿no? Es decir, identificar en qué eres bueno y cada uno pues hacerse parte de eso. Y cómo dividir los gastos, yo lo recomiendo en que si los gastos... me refiero, suele pasar y va a pasar mucho que una persona gana más que la otra. Es lo más normal. Entonces, lo que yo recomiendo es que todo se meta en una bolsa y de ahí se saquen los gastos. Bueno, primero el 10% que ya hemos hablado. Sí. Y luego los gastos. Y de lo que sobra, hay 2 maneras de hacerlo. O tienen todos una cuenta conjunta y de ahí se van organizando, o de ahí sacan como un pequeño sueldo para cada uno. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo muy práctico. 1.000 euros gana una persona, 1.500 la otra. Si lo juntamos todo son 2.500. Si sacamos el 10% son 250, nos queda 2.250, ¿vale? Imaginemos que de gastos son 1.250, es decir, nos sobran 1.000 euros, ¿vale? Aquí la primera opción de los 1.000 euros se va gastando y lo organizan como quiera, o la segunda opción es decir, oye, Pastora, para ti te voy a dar 200 y yo me voy a quedar 200. Porque a mí me gusta también mucho la segunda opción porque te da un poco tu intimidad que te gastes lo que quieras. O si te apetece hacer un regalo. Muchas veces es como, te voy a hacer un regalo del mismo dinero nuestro, que al final es nuestro, pero está separado. Entonces esos 200 te da un poco la libertad de, si quieres ir a hacerte las uñas o el chico a cortarse el pelo, X cosas, pero las dos son muy válidas. Ya eso es un poco acorde a la pareja. Pero sí, por favor, juntar y pagar los gastos juntos, porque a veces entran un poco cuando vienen los problemas de, no, es que tú aportas poco, que yo pago más, yo pago la hipoteca de la comida, tú. Entonces, cuando juntas y lo dejas todo junto, anulas esa parte de tú más, yo menos, tal. Y ya la otra parte es un poco elección. ¿Y estás de acuerdo en tener cuentas conjuntas o separadas? Bueno, lo he explicado un poco ahora. Yo recomiendo separadas en el tema de la segunda parte, también para hacer un scoring positivo en el banco, ¿vale? Cuando tienes conjuntas también todo lo evalúan ahí en conjunto, y cuando tienes separadas también tienes oportunidad. Le pasaba, por ejemplo, a mi padre hace poco. A su mujer le daban unos préstamos preconcedidos por el sueldo y que no gastan mucho, y en cambio a mi padre no, pero como estaban separados, a ella sí le lograron dar una hipoteca entera, y en cambio él, si hubiese estado junto, no. Entonces, ya es un tema un poco más financiero detrás, pero de verdad, sobre todo, que se pague todo conjunto, que luego cada uno decide si quiere un pequeño sueldito o no para sus cosas, y sobre todo, que estéis de acuerdo, que no sea como una imposición de vamos a hacer esto porque creo que es lo mejor, y muchas veces la otra dice, vale, no, te expresa lo que piensas, por qué crees que sí, por qué crees que no, y cuando es un acuerdo honesto, dura mucho tiempo y aplica para todas las negociaciones con proveedores. Si tú a un proveedor te sientes un negociador nato y dices, madre mía, le he sacado
ese acuerdo no va a durar porque la otra persona sabe que va en desventaja y tarde o temprano se va a romper. Y esto es igual, tiene que ser un acuerdo 100% que sea una concesión mutua. Dos palabras tan ausentes en la actualidad, yo creo, porque la gente se excusa, por decirlo de alguna manera, decir, es que si lo que cobro es 1.000 y gasto 1.000, y tienen razón, lógicamente tienen todo el sentido del mundo. Pero tienen que entender primero que es una materia que no nos han dado, la de gestión del dinero, finanzas personales, nunca. Pero sin ahorro y sin planificación es muy difícil llegar a tener una vida sana. ¿A qué me refiero a una vida sana? Pues lo comentaba con Pastor un poco de esa tranquilidad de que cada vez el tiempo pasa, pues somos más mayores y cada vez tenemos menos fuerzas. Entonces, esto sobre todo para los jóvenes. Tenéis una edad donde tenéis la capacidad de producir y hacer una estrategia tan buena que cuando vengan los tiempos donde seamos más mayores no lo pasemos tan mal. Como muchas veces no nos han dicho esto, hay personas mayores donde no tienen una casa pagada todavía y tienen que pagar una hipoteca, con una pensión de 500 euros no llegan, tienen que estar yendo a comedores sociales a pedir comida. Que no te pase eso, ¿sabes? Que hoy entiendas de que hay que planificar, hay que empezar a ahorrar. Y sé que te vuelve a venir la mente de, pero ¿cómo planifico, cómo ahorro? Tienes que entender de que tienes que subir ingresos, ¿vale? Hemos hablado un poco a leves rasgos de hacer presupuestos, de hacerlo de la cajita para entender qué gastos tienes, dónde se puede recortar, ver un poco, ajustar presupuesto. Pero llega un punto donde el presupuesto no se puede ajustar más. Porque quizás me dices, mira, yo como los lunes, los miércoles y los viernes por ahorrar. O sea, eso no tiene sentido. Ajustar presupuesto es decir, oye, si antes te comprabas una carne de 30 euros el kilo, pues hoy quizá una de 8. Pero va a llegar un punto donde ya no se puede ajustar más. La segunda variable, que es la más importante, con la que todas nuestras estrategias de mi familia hemos logrado pasar baches o retos grandes, es aumentar ingresos. Y sé que te va a venir la mente de, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Mira, yo siempre pongo este ejemplo tan simple y tan básico, pero solo es una experiencia de que es posible. A mi madre siempre venían, pues como mi madre, yo os le digo, es como Teresa de Calcuta, siempre ayudando a todo el mundo, entonces venía a pedirle que les ayude. A mi madre le decía, mamá, hagamos empanadas, que vendan. No les des el pescado, dales la caña de pescado. Entonces yo le decía, me acuerdo, usted sabe amasar. ¿Cómo que amasar? Sí, amasar. No, le vamos a enseñar. Y nos poníamos a hacer empanadas, y hacíamos 200 empanadas y nos íbamos a vender. Yo le regalaba quizás la materia prima, todo tal, y tienen una empanada a coste cero, pero ahora hay que vender. Y sé que posiblemente digas, me da vergüenza, me da tal. La pregunta es si estás dispuesto a sobrepasar todos esos vergüenza, miedo, incertidumbre, para llegar a tener una vida más plena, ¿no? Entonces íbamos a vender, se vendía tal, y recolectaban y se llevaban su dinerito. Ya le acabo de enseñar una herramienta para generar ingresos. Ya de esa persona depende querer seguir haciendo o no. El otro día, por ejemplo, hacía un taller de planificación de finanzas y a la gente cuando les hablaba de generar más ingresos, me metí rápidamente a AliExpress. No sé si conocéis AliExpress, es una página como Amazon, pero en China. Y había abanicos a 10 céntimos. Y dije, 10 céntimos. Pues mira, te voy a regalar 2 euros y con 2 euros te van a llegar 20 abanicos. Con 20 abanicos, desde obviamente enseñándoles también a hacer una venta, decir, pastora, me estoy buscando la vida, he buscado la manera de generar este ingreso porque me va a ayudar para la alimentación de los hijos, ¿te importaría comprarme un abanico a 1 euro? Decirme la verdad si no me va a comprar por 1 euro. Solo la cantidad, al ser tan ínfima, pero el valor y la venta emocional es tan alta, que todo el mundo lo compra. Pues acabas de invertir 2 euros y consigues vender 20 en un día, pues tienes 20 euros. Si lo haces durante 30 días, tienes 600 euros extras a lo que ya hacías. Porque vender 20 abanicos, al principio quizás se te hace un mundo, pero luego lo vendes quizás en 2, 3 horas. Entonces, implicar 2, 3 horas de tu vida diaria, que antes posiblemente lo usabas, y lo sé que mucha gente lo hace, TikTok, novelas, Instagram, porque sé que perdemos mucho el tiempo, ya tienes un ingreso extra. Entonces, maneras de generar ingresos extras, hay un montón, pero hay que estar dispuesto a hacer eso. Entonces, cuando empiezas a generar más ingreso, ¿qué significa? Que ahora sí estoy más cómodo y puedo empezar a ahorrar y planificar. Y ahora, ya empezamos a ahorrar, ¿con qué objetivo? Siempre se lo digo, que tengan 6 meses
sus costos fijos, ¿vale? Si tú tienes unos costos fijos, por ejemplo, de 1.000 euros, deberías tener un ahorro de 6.000. ¿Por qué eso? Ya a todos nos ha pasado que nos ha salido mal un negocio, nos hemos quedado sin trabajo, hemos estado en el paro. Cuando tú te tienes que reinventar desde la necesidad, es muy complicado. Claro. Saber que tu hijo no tiene para comer, saber que no llegas a fin de mes, saber que la nevera está vacía. Ponerte creativo en esa situación es un reto. Pero si ahora te pasa un suceso que te deja sin trabajo, dices, vale, tengo 6 meses de oxígeno. Hasta el primero te lo puedes permitir sabático si quieres, bueno, unas vacaciones de un mes. El segundo te pones creativo sabiendo que tienes para resolver tu comida y tu techo. Por eso recomendamos eso. Y luego la planificación, pues a largo plazo existe un concepto que lo podéis investigar que se llama PIAS, que nosotros damos talleres sobre eso, donde empiezas a invertir dinero, vas poniendo 100 euros todos los meses y eso lo que hace es invertirse, me invento, en 100 fondos diferentes, diversifica mucho, entonces haces que tu dinero crezca. Porque aquí siempre he debatido esto con muchas personas de yo prefiero tener el dinero en el banco más seguro y le intentas explicar lo que es la inflación y no lo entienden, ¿no? Y os lo voy a explicar muy simple. Antes con 1 euro comprabas mucho más que lo que compras hoy con 1 euro. Eso se llama la inflación. Antes, a lo mejor con 1 euro viajabas en el metro, hoy creo que vale 1,30 €, 1,50 €. Ha variado. Entonces, el dinero parado está muriendo. Y yo sé que muchas veces dicen, no, pero el parado está seguro, pero está muriendo. Entonces, cuando empiezas a invertir en un PIAS, por ejemplo, algún fondo de ahorro, pues empiezas a generar ingresos. No estás solo ahorrado, sino generas ingresos. Entonces, es crucial entender que ahorro y planificación te va a llevar a esa vida más tranquila, pero va muy ligada a la creación de ingresos. La vida no te va a decir, con tu sueldo lo vas a lograr. Es mentira. Sabes que has dicho un punto que dice que uno tiene que ponerse creativo. No. Ahora sobre las finanzas en pareja. ¿Cómo se gestiona cuando tu pareja, a la que quieres muchísimo, sin estar casados, te dice que el hombre es el que tiene que proveer a la mujer para que no le falte de nada, incluyendo lo económico, y tú no puedes darle lo que pide, debido a que sus ingresos no pueden llegar a sus exigencias? Genial. La verdad que es una buena pregunta. Antonio, gracias por la pregunta. Pues mira, eso yo al final lo derivo a un tema de que es una elección estar con una persona. Me invento. Yo decido estar con una persona que tiene unas manías. Es una decisión tuya, ¿vale? Es como la persona que es empleada, tiene una mentalidad de trabajo normal y decide estar con un emprendedor. Ella tiene que ser consciente de que va a entrar a una montaña rusa de emociones. Porque, vuelvo a decir, las parejas que yo he tenido saben que estaban con un loco emprendedor, de que hoy estaba aquí, mañana aquí, pasado aquí, mañana aquí, pasado aquí. Ellas han decidido eso. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer tú es, ¿esa decisión te vale la pena? Es decir, esa mujer vale la pena en ese sentido. ¿Estás dispuesto a comprar esa versión? Porque hay muchas mujeres que vienen con esa ideología de decir, el hombre tiene que proveer. Y no es que tenga que proveer, es que tiene que proveer lo que yo exijo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si crees que quieres comprar y es tu decisión eso, pues te va a tocar producir a ese nivel. Porque cambiarle la mentalidad a una persona es bastante complejo y creo que es algo que no nos corresponde eso es de cada uno. Si ella entiende de que esto es de dos, como hemos hablado durante todo, que es de equipo, de que vamos a hacer nuevos acuerdos, de que nos vamos a apoyar, pues genial. Pero si ella no quiere eso y su propuesta es, mira, yo soy así, tienes que proveer y eso es lo que quiero, la decisión está en ti, en decir, ¿me vale la pena o no me vale la pena? Pero basa mucho en eso, porque si hay personas que me han pasado, ya te digo, me ha pasado amigos míos que me dicen, no, mi mujer no trabaja, yo no quiero que trabaje, yo me deslomo, produzco lo que sea, pero ella no trabaja. Él ha comprado esa versión y la mujer ha comprado eso, porque hay mujeres que se sienten bien así. A cambio hay otras mujeres que quieren sentirse realizadas y quieren ser profesionales, tener también sus proyectos y sus cosas. Entonces, eso es lo que te puedo contestar acorde a esta pregunta.
Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, les estaba comentando que... disculpe, tenemos otra Bien, pregunta. bien, queremos preguntas. Sí, sí, muy bien. Buenos días. ¿Qué consideraciones tiene en cuenta al evaluar oportunidades de crecimiento o expansión? ¿Qué recomiendas tener en cuenta a la hora de iniciar un proyecto? Bueno, a la hora de iniciar un proyecto, por empezar por la segunda pregunta, yo siempre recomiendo tener resuelto techo y comida. ¿A qué me refiero? Se ha vendido mucho la idea de que hay que ser emprendedor y cuando llegues dejas tu trabajo. Yo no recomiendo a nadie dejar su trabajo hoy. ¿Por qué? El trabajo soluciona techo y comida. Y siempre se lo digo, y si no es un trabajo, sea un emprendimiento que tengas, que digas, ok, mis gastos son 1.500 euros y yo con esta actividad soluciono 1.500 euros. Después de eso, me pongo a iniciar un proyecto. Porque volvemos a hablar un poco de lo mismo. Cuando tú tienes que ponerte creativo desde la necesidad, cuesta mucho. Y si tú inicias un proyecto, posiblemente con unos pocos ahorros que tengas, y no empieza a funcionar o a caminar como tú lo proyectabas, va a haber frustración, va a haber agobio y ponerte a reinventar eso, ir a ver a un cliente, ir a negociar, dar la cara a proveedores, desde esa situación es más complicado. Entonces, siempre para iniciar un proyecto recomiendo tener unas bases que puedan cubrir tu comida y tu techo. Y segundo, ¿qué consideras al tema de evaluar oportunidades de crecimiento o expansión? Siempre que la primera parte que tengas 100% controlada, funcione bien, esté delegada, expandimos al siguiente, ¿vale? A mí me gusta la expansión con coequiperos, por decirlo, con socios. Me invento, yo tengo un proyecto de venta de coches y quiero expandirme a Valencia. Busco a alguien allí que compre mi idea, compre mi visión y quiera él también formar parte. Entonces hago un equipo allí. Me gusta a mí mucho el tema de los equipos. Hay otras personas que no dicen socios, no. Equipos, vamos a hablar de equipos. Entonces es más sencillo porque tienes allí una persona involucrada en un proyecto que también depende de él. No es lo mismo que digas, contrato gente allí estás a distancia, no controlas mucho todo, es más complicado. Entonces en crecimiento tener claro ya lo que tienes, que funcione bien, que esté delegado y buscar equipo. El equipo para mí es muy importante. Saben que yo también recomiendo mucho de que es además de. ¿Qué significa esto? Que la persona puede ser empleada, pero luego también puede tener un proyecto paralelo. No se puede dejar lo que te da seguridad, que es el pago de tus necesidades, que es tu sueldo, pero puedes tener, todas las personas tienen un talento, tienen un don. Sí. Y siempre pongo como ejemplo a Mancio Ortega. Ese señor llegaba por la noche a su casa y trabajaba hasta la madrugada con su esposa, elaborando una serie de prendas que luego las vendía. Y allí comenzó en su garaje de la casa. Entonces él tenía su trabajo y paralelamente comenzó un negocio que hoy por hoy, ¿quién no lo conoce? Entonces no se trata de que tú dejes tu trabajo, pero tienes un talento. Revisa cuál es tu talento y comienza a desarrollarlo y paralelamente, porque siempre tiene que haber un plan B. Siempre. Y eso te va a dar la seguridad posterior. Y era lo que yo les comentaba. Cuando yo estaba de ama de casa cuidando niños hasta que mis hijas comenzaron en el colegio y un día hablé con toda la familia y les dije, mira, yo quiero trabajar, yo quiero realizarme porque tenía la habilidad, el talento de relacionarme. Bien. Entonces consulté que yo quería trabajar en bienes y raíces y a través de todas mis amigas comencé ese negocio que me daban las propiedades para vender y hoy en día tengo 40 años en esto. Wow. Entonces, tienes un talento. Si puedes tener tu trabajo, pero si quieres tener un ingreso adicional, revisa cuál es tu talento. Por ejemplo, el mío era relacionarme, ¿no? Tener amistades maravillosas que luego me conectaban y hoy por hoy sigo lo mismo. Entonces, mira qué es lo que tienes y verás que puedes tener algo paralelo, mientras que luego te independizas, por supuesto. Inso, di dónde te pueden localizar, porque sé que das talleres para las finanzas. Cómo puedes asesorar a las personas que nos han inscrito, que están acompañando en el transcurso de la mañana. Pues mira, una de nuestras redes sociales, como uno de los proyectos de mi hermano, se llama Mentor de Cambios Oficial,
y Mentores con TH, viene de Tor, que tendrá una explicación que la veréis, Mentor de Cambios Oficial. Y mi red social personal, que no subo muchas cosas, pero me podéis seguir, es jin.sop. Pero Mentor de Cambios es la comunidad que tenemos donde damos formación, contenido gratis para las personas que puedan aprender un poquito sobre todos estos temas maravillosos que sé que aportan a una mejor comunidad. A mí, por supuesto, me pueden encontrar como Pastora Tovar en todas las redes sociales, también a través de mi página web, pastoratovar.com.